Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala y quiero agradecerle su sintonía a esta prédica semanal que se transmite desde nuestra congregación semana a semana. También quisiera invitarle a suscribirse a nuestro canal y por supuesto a visitarnos en las listas de reproducción del mismo, en el cual encontrará muchos otros videos de estudio de la palabra del Señor que seguramente colaborarán con su crecimiento. No está de más también invitarle para que nos siga en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok y X. Que Dios lo bendiga y espero que le hable en este video. Gracias por ese aplauso. Yo hago extensivo este aplauso a las personas que nos sintonizan y que a partir de este momento estarán integrándose por medio de YouTube. Quiero decirle que el clima me ha sorprendido. Qué bueno verte. Quiero decirle que el clima me ha sorprendido mucho últimamente porque a veces está frío, a veces está caliente, a veces está frío, a veces está caliente. Pero yo creo que la constante aquí es que aquí siempre está caliente. Así que qué bueno que está usted esta mañana con nosotros. Hemos estado eh, desarrollando una serie. Usted sabe que nosotros nos comunicamos o enseñamos por medio de series. Tomamos un pasaje de la Biblia y aprovechamos para hacer un desarrollo. Y cuando en el capítulo 13 de Hechos, Saulo de Tarso se encontró con unos judíos en una iglesia judía, él empezó a dictar unas clases teológicas muy profundas y les mencionó les mencionó la palabra el Hijo. Nosotros que vivimos 21 siglos después de estas situaciones y de estas circunstancias, ya tenemos un trabajo teológico hecho, es decir, para nosotros entender a Jesús como el Hijo no tenemos ningún problema, pero en el siglo I era un desarrollo teológico que había de entenderse. Ahora bien, poco a poco nos fuimos apartando de la idea original del siglo I y ya el Hijo de Dios se vio como algo biológico. Y entonces nosotros hemos hecho un desarrollo para, para volver un poco al concepto original. Y por eso es que nuestras prédicas han venido de ¿tiene Dios un hijo? Pasando por la divinidad de Jesús, pasando por ¿cuál fue el otro tema? La simiente de David. Hoy justamente veía yo un video con un señor vestido con una barba larga y vestido con un manto acá, y él decía, desmintiendo que Jesús era el Mesías porque tenía que ser, decía él, un descendiente geológico, biológico, no geológico, biológico de David. Y esto fue lo que desmontábamos nosotros la semana pasada, porque nosotros no podemos aceptar que Jesús no sea Dios. Porque si no, quien nos salvó es un hombre. Ningún hombre nos puede salvar, ¿verdad? Y eso es muy importante y es el desarrollo que hemos hecho. Pero hubo un nombre, y más que un nombre, hubo un título que Jesús, en primer lugar, se asignó a sí mismo. Se asignó a sí mismo porque esto viene desde tiempos del Testamento de los antiguos, pero cuando Él estuvo en la tierra, Él muchas veces, que es una costumbre semítica muy vista, Él se refirió a sí mismo en tercera persona, ¿verdad? Eso es una costumbre bíblica, ¿verdad? Referirse de uno mismo en tercera persona. Y él decía, el Hijo del Hombre. Y ese es el tema que queremos desarrollar el día de hoy. Para ello, quiero invitarle a recordar un milagro o una historia que se da en el capítulo 2 de Marcos. Tal vez usted lo cantó de niño, de aquellos 4 amigos que tenían un quinto amigo que estaba paralítico. Y cuando llegaron a la casa donde estaba Jesús, pues la casa estaba abarrotada, había demasiadas personas allí.
Y entonces ellos no pudieron entrar por la puerta. Se pusieron creativos, de alguna forma, no sé cómo, porque la Biblia no lo dice, llegaron al techo, abren el techo y bajan una camilla. Y yo me imagino la cara de todos los presentes cuando empiezan a oír, porque abrir el techo ha haber sido ruidoso, el ruido, y de repente que ven un lienzo bajando y a un hombre que seguramente y muy visiblemente estaba con serios problemas. Jesús, Dios, lo ve. Y este es el desarrollo que queremos llegar. Capítulo 2 de Marcos, capítulo 2 de Marcos, versículo 5. De Jesús viendo la fidelidad para con ellos, es decir, él no vio la fe de ellos, él vio que era el momento de hacer un milagro, le dijo al paralítico, hijo, le dice, tus pecados te son perdonados. Y aquí yo estoy seguro que Jesús decepcionó a todos, menos a sí mismo, porque él sabía qué iba a hacer. Porque los amigos lo habían metido al paralítico para que Jesús lo sanara. ¿Y qué hizo Jesús? Le perdonó los pecados. Pero esto no es otra cosa más que la forma de operación de nuestro Dios. Nuestro Dios está ocupado en lo eterno, no solamente en lo temporal. La prioridad de nuestro Dios tiene que ver con las cosas eternas. Por eso Él vino a darnos salvación. Nuestro Dios no pasa de moda. Nuestro Dios no es algo o alguien cuya obra deja de ser vigente, porque Él todo lo hizo en función de la eternidad. Y aquellos que Él ha decidido adoptar, que somos nosotros, nos ha conectado con la eternidad. Para nosotros, que somos humanos, que somos, sí, en alguna medida temporales, es tan difícil ver esto. Porque ¿de qué me sirve, puede pensar alguien, saber que voy a estar con Dios si ahora mismo no tengo para comer? Si ahora mismo no tengo para vivir, si ahora mismo estoy en este problema o estoy desesperado. Y yo quiero decirle que cuando usted tenga una situación de carácter temporal, se recuerde que nuestro Dios es un Dios enfocado en las cosas eternas. Y lo bueno es que lo eterno también toca lo temporal. Y esto lo vamos a ver en ese desarrollo. Sin embargo, había unas personas allí que empezaron a criticar a Jesús. Y esto es lo que ocurre. Estaban sentados, verso 6 dice allí, unos escribas, los cuales pensaban en sus corazones y decían, verso 7, ¿por qué habla este blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Los escribas eran un grupo de personas demasiado estudiosos que se dedicaban a la reproducción de los textos bíblicos, pero en ese sentido eran expertos en Biblia. Y aquí tienen dos posicionamientos, uno falso y uno verdadero. El falso es, ¿por qué habla este blasfemias? El verdadero es, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y sobre eso quiero yo que usted se enfoque. ¿Tenían razón los escribas en decir que solo Dios puede perdonar pecados? Por supuesto, por supuesto. Quiero que lo conecte en su corazón. La única persona que puede perdonar pecados es Dios mismo. Por eso no nos valía un hombre morir por nosotros. El único que puede realmente enfocarse en tu vida para siempre y traer una solución sostenible a tu vida es Dios. Es Dios. Y lo que Dios entiende en términos de la eternidad es que, y cuando vimos pecado y cuando vemos a un hombre que está postrado, lo que surge en nosotros saber ni qué hizo para ser paralítico. Pero ese no es el enfoque de Jesús. Yo no quiero decir que fallar no quiere decir que no vaya a venir alguna consecuencia. Porque vivimos en un mundo de siembra y cosecha. Por supuesto que si usted la hace, nos tocó vivir
para esperar la redención de Dios, nos tocó vivir en un mundo donde el mal sí triunfa, donde el mal sí pasa. En este mundo el mal sí puede pasar. Y eso nos toca a todos vivirlo de distintas maneras, sea enfermedad, sea crisis económica, sean problemas personales, sean problemas relacionales, etcétera, etcétera. En el caso de este hombre, él estaba sin poder caminar. No por algo que había hecho, o quizás eso no lo sé, pero el enfoque de Dios es porque es humano. Y si es humano, es pecador. ¿Estamos? Y solo Dios puede perdonar pecados. En eso tenían toda la razón. En Sudamérica una vez estaba yo en el Perú y oí que alguien dijo, Dios tenía harta razón, hermanos. Y a mí me pareció un poquito ofensivo esa palabra, pero los peruanos usan la palabra harta como decir mucho, mucho, ¿verdad? Así la usan. ¿Qué tal está su ceviche?, me dijo alguien. Entonces yo le contesté, está harto rico. Ah, qué bueno, me dijo. No lo tomó como una ofensa, sino como que yo estaba peruanizando. Muy bien. ¿Qué reacción tuvo Dios? Verso 8. Conociendo Jesús en su espíritu, es decir, en su mente, que pensaban esto dentro de sí, o sea, Él está en el don de Dios de saber lo que pensamos, de que no podemos escondernos de Él, les dijo, porque quiere traer una enseñanza, porque quiere revelarse, porque Dios está por revelarse, porque esta es la palabra de Dios. ¿Por qué piensan estas cosas en los corazones de ustedes? ¿Por qué están pensando así? ¿Cuáles eran los pensamientos fariseos? Eran dos. Este está blasfemando. Y eso es lo que él está recriminando. Porque en la otra cosa solo Dios puede perdonar. Ahí no estaban pensando mal, tenían la razón. Versículo 9. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? Tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Yo le hago la misma pregunta a usted. ¿Qué es más fácil, componer lo temporal o lo eterno? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Si alguien se anima a contestarme, no me enojo. Si no me contestan, tampoco me enojo. Lo temporal, gracias. Lo temporal es más fácil. En Guatemala tenemos una forma de llamarle a los arreglos temporales, les llamamos los chapuces. Un chapulín compone cualquier cosa. Entonces, la respuesta de Jesús es, miren, lo más fácil hubiera sido yo decirle a este cuate, levántate, camina y andate a tu casa. Pero se hubiera ido sin lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? La salvación. La salvación. Y luego viene el versículo clave. Verso 10. Pero para que sepan, perdone que no lo lea en esa versión, pero es que se me hacen, pues para que sepáis, me voy a equivocar y me da pena. Pues para que sepáis, y mire lo que le dice, que el Hijo del Hombre, ¿de quién está hablando? Está hablando de Él, está hablando del título de nuestro mensaje. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, en el round terrenal, para perdonar pecados, le dice al paralítico. Antes de que veamos lo que le dice al paralítico y lo que pasa, yo quiero que conecte varias cosas. En primer lugar, el Hijo del Hombre está hablando de Él. Segundo lugar, está hablando de un round distinto a donde Dios ha vivido todo el tiempo hasta que vino. Está hablando de la tierra. ¿Qué es la tierra, queridos hermanos? La tierra es el lugar donde el mal gana. La tierra es el lugar de la muerte. No hay humano que no haya muerto. Simple y sencillamente no lo hay. Por eso es que al final de la historia, cuando leemos todas las promesas de Isaías, de Ezequiel, de Daniel y de Apocalipsis y de Mateo, Marcos, nosotros vemos que Dios va a traer el cielo a la tierra y va a ser en este lugar cielo nuevo y tierra nueva. Ese es el final.
Él va a descender, Él va a vivir con nosotros, vamos a interactuar, vamos a vivir una vida distinta de lo que ahora vemos, porque lo que ahora vivimos está corrompido, y lo que Él está diciendo. Pero volviendo a nuestro tema, ¿por qué cree usted que 40 días sin comer, con hambre, cuando se le apareció Don Sata, o el Sata, le voy a decir porque no es Don, y le dice: si eres el Hijo de Dios, háblale a las piedras para que se conviertan en pan, así vas a satisfacer tu hambre? ¿Por qué cree usted que Jesús le dijo no? Él no lo hizo, porque no estaba escrito. Él no iba a hacer algo, no que no estaba escrito que se podía hacer las piedras en pan. Lo que no estaba escrito es que él iba a hacer alguna acción porque el enemigo le dijera que lo hiciera. Eso es lo que no estaba escrito. Entonces él no iba a hacer algo porque él es Dios, él es perfecto. Entonces todo está escrito, y yo quiero es que develemos dónde está escrito la función del Hijo del Hombre y qué quiere decir, para que usted se vaya con eso. Salmo capítulo 8, versículo 3. Salmo 8:3. Tenemos a... ¿Quién es el escritor del Salmo 8? Ayúdeme. Si usted tiene una Biblia, ahí dice en el encabezado: Salmo de David. Muy bien. David es una buena apuesta porque escribió más de la mitad de los salmos, ¿verdad? Así que es una buena apuesta. Si vamos a jugar con las probabilidades, David era la mejor apuesta. David está teniendo una experiencia extrasensorial. David está teniendo una visión en ese momento. ¿Por qué lo sé yo? Ahí va a ver usted, por el desarrollo. David está teniendo una revelación. Un momento, David no está sentado escribiendo y no está hablando de los humanos. Y yo quiero que conectemos esas dos cosas. El Salmo 8, que nos han dicho que es en función de nosotros, por favor, no es en función de nosotros, es en función del Mesías. Y la segunda cosa es que David está teniendo una experiencia impensable para nosotros, una revelación más allá de lo que nosotros podemos conectar. Y él dice: ahorita que veo la obra, los cielos, dice, y la obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú compusiste, dice esta versión. Esto es parte de un éxtasis que no ha conectado David, lo va a conectar. Y esa es la revelación que tenemos que tener nosotros. El verso 4 dice: ¿qué es? O sea, cuando veo los cielos, la obra de tus dedos y todo lo que... ¿Qué es? Como que dijera: what's the matter with you? ¿Qué pasa aquí? No entiendo. ¿Qué es este Enosh? Dice, hombre. En la Biblia hay muchas palabras para describir la palabra hombre. Está Adam, está Ish, está Geber, está de donde viene la palabra Gibor, y está Enosh. Enosh es una palabra muy peculiar porque habla de alguien que va de más a menos. Es una debilidad de alguien. Y David dice ahí en primer lugar: ¿qué es esto? Recuerde usted que él está en un éxtasis, y en el cielo él ve un Enosh, ve un hombre debilitado. Y entonces hace una pregunta: ¿por qué tendrás de él memoria? En las Biblias suyas está en pasado. En la traducción está en pasado. En la Biblia esto debe de entenderse en futuro, porque así está escrito. ¿Qué es este Enosh? ¿Qué es este hombre debilitado? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué es esta visión que estoy viendo en los cielos de que hay un hombre debilitado y luego vas a tener memoria de él? Y lo vas a visitar. Y ahí está un concepto encerrado impresionante. Vamos a volver a él. Vamos a volver a él. Pero en ese sentido, la divinidad, Dios,
va a ver y va a visitar y se va a acordar de alguien debilitado, de alguien debilitado. Ese es el punto acá. Versículo 5. David empieza a conectar. Lo disminuirás. Ahí no dice lo harás. El verbo está muy mal traducido cuando dice el verbo hacer es otra cosa. Ahí dice lo reducirás, lo disminuirás un poco menor que los Elohim. No le voy a traducir la palabra los Elohim porque es difícil traducirla acá. Puede referirse a ángeles, puede referirse a jueces, pero en todo el sentido, Elohim es el nombre que traducimos como Dios. Dice, lo disminuirás un poco de Elohim y luego lo vas a coronar, de gloria y de hermosura. David está teniendo la revelación de cómo Dios va a venir a la tierra. El versículo 6 dice, lo harás señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste, y realmente está en futuro, todo lo pondrás, ya ese ya no lo cambié, lo copié, todo lo pondrás bajo sus pies. Hebreos, cuando explica este pasaje, nos cuenta la historia. ¿Qué es el Enosh? Aquí está. Es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el título de Dios que Dios iba a tomar cuando viniera a la tierra. ¿Cómo sería el proceso? Dios lo iba a disminuir y se iba a acordar de él y lo iba a visitar. ¿Y dónde necesitó Jesús que Dios se acordara de él, que la divinidad, que él mismo, que su palabra se realizara? Yo le voy a decir dónde. En el sepulcro. Porque él está, cuando bajaron a Jesús de la cruz, él está, ¿cómo estaba? Muerto, en silencio, pero muerto. Ahí era que se iba a hacer memoria de él, ahí era que lo iban a visitar. Y luego Hebreos nos enseña que todo lo pondrás bajo sus pies. Dice, eso va a ser para cuando él regrese. El Salmo 8 está narrando la obra del Señor. ¿Cómo lo hace? Vamos a llamarle a esto la disminución. Y yo quiero poner una imagen en su corazón porque quizás es más fácil comprenderlo así. ¿Qué árbol frutal es el que más le gusta a usted, que sea así grandote? Bueno, el mango, el aguacate, ¿cuál le gusta? El mango. Entrémosle con el mango, pues. Entrémosle con el mango. Yo quiero que usted se imagine un árbol de mango con todos sus mangos en pleno tiempo de dar mangos, que no sé cuándo es el tiempo de dar mangos, pero yo quiero que usted se lo imagine. Y de pronto, alguien, porque esto es un video, pone el video en pausa y está el árbol en el mejor momento, está el árbol. Y luego ponen rewind, ponen rebobinar sobre la historia de ese árbol. Y empezamos a regresar sobre la historia de ese árbol. Así que va perdiendo los frutos, luego flores, porque va para atrás, luego flores, luego tronco, luego esto, luego esto. ¿Cuál es el inicio de ese árbol? Una semilla. Si ponemos rebobinar del árbol grandote y lo hacemos, el inicio es una semilla. Eso fue lo que Dios hizo. Esa fue la disminución. Se colocó en el vientre de Miriam, de María, esa semilla. Y ya ella tuvo otro árbol. Pero ese otro árbol se le llamó el Hijo del Hombre. ¿Y qué quiere decir el Hijo del Hombre entonces? Quiere decir el cuerpo de Dios, la disminución de Dios. Lo que yo quiero que usted conecte esta mañana es que
el que le dijo a Moisés, Moisés, parte el mar. El que le dijo a Abraham, 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 aquí estoy yo, te voy a dar mi promesa. El que se paró en el Sinaí, el que envió, sus ángeles al Sinaí y le dio la ley a Moisés, el que se reveló a David, el que le habló a Samuel, el que le habló a Saúl, el que hizo llover maná, era el mismo que vino acá. No dejó un papi allá arriba, sino él, el rey del universo, empezó un proceso de disminución de su honra, de su gloria, de sus atributos. Porque si él viene como el Dios que no comprendemos a la tierra, hubiera deshecho este lugar solo con su presencia. Entonces, como nos venía a salvar, él tenía que hacerse como uno de nosotros, tenía que parecer como uno de nosotros, y empezó un proceso regresivo para llegar a una semilla. Y cuando llegó a una semilla, fue plantado en el vientre de una gran mujer que le dio alimento, le legó la sangre humana, y entonces él, Dios, tomó esa sangre sin pecar y empezó a crecer como uno de nosotros. Nació de primero. Por eso es que a los 12 años, él estaba dando clases a los doctores en Jerusalén de Biblia. Por eso es que cada vez que no entendemos a ¿cómo es que él, si no ha estudiado con nosotros, tiene la palabra que tiene? Porque era Dios. Eso quiere decir la disminución. Y ese es el título del Hijo del Hombre. Esta es una función que él toma por amor para cumplir su palabra, que va desde un árbol, y ese es el mejor ejemplo que yo puedo darle, a una semilla. En las semillas que viene. Ahora, cuando regresa al cielo, él es el árbol nuevamente. Por eso es que Juan o Pablo dijo, si conocíamos a Cristo en la carne, ya no lo conocemos según la carne. Así que lo esperamos que regrese. Pero no se sorprenda usted, porque va a regresar en gloria. Va a regresar impresionantemente. ¿Por qué quiero yo que usted sepa esto? ¿Por qué es importante saber esto? Lo que yo quiero que conecte, y lo repito. El árbol de mango representa la eternidad, el desarrollo total. Dios no es creado. El único ser eterno es Dios. No tiene principio. Ser eterno quiere decir que no tiene principio y no tiene un final. Jesús no es creación. Jesús es el desarrollo del Dios, del árbol, del único árbol, porque escrito está, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, del único árbol que en la eternidad, en lo incomprensible para nosotros, se redujo a una semilla. Y cuando se redujo una semilla, vino a la tierra, fue implantado en el vientre de Miriam. Miriam era el nombre original de su madre. Nace con el propósito de dar su vida por nosotros, de morir por nosotros. Y cuando estuvo acá, él mismo se refirió al Hijo del Hombre. Número 1. Quiero que conecte, hermano, que la salvación de Cristo es el don más grande de Dios. Es lo más importante que podemos tener en la vida y es lo más grande que Dios nos ha dado. Así que cuando usted viva una tribulación X, recuerde que está escrito: una leve y momentánea tribulación produce en usted y en mí un eterno peso de gloria.
pero que nosotros fuimos salvos por el eterno Dios. Y Él, por habernos salvado, ya puso eternidad en nosotros. Bueno, no quiero decir eternidad, porque nosotros sí tenemos principio, pero ya puso la vida eterna, que es de Él, en nosotros. Mire, yo no sé cuál es el problema más grande que usted pueda tener en su vida. Me sospecho que el problema más grande que podemos tener en la vida es el que estamos teniendo en este momento, porque es el que estamos viviendo. Y hace 10 años el problema más grande que teníamos era el que estábamos teniendo en ese momento, el más grande de todos los que estamos teniendo en ese momento. Usted tiene problemas todos los días y hay uno que es más grande que todos los demás, pero es temporal. Es temporal. Si usted tiene el mismo problema que tenía hace 10 años, entonces sí le diré algo. Ahí le encargo, ¿va? Ahí le encargo. Busque ministración. Pero el problema más grande que tenemos ahora mismo, no sé cuál será, pero es temporal. Y la salvación de Cristo es el camino adelante. Y la salvación de nuestro Dios nos sacará adelante. Y lo que Dios ha hecho nos sacará adelante. Nos sacará adelante. Y si nos toca cerrar los ojos y morir en el intento, un día Él va a regresar y de todas maneras nos va a sacar adelante para vida eterna. Para vida eterna. ¿Se acuerda usted de Acán? ¿Cuántos han leído el libro de Jueces y se acuerdan de Acán? ¿Hay alguien que me levante la mano? Gracias, gracias. Acán fue un brother, dirían mis hijas, que cuando conquistaron Jericó, se robó unos mantos y un oro, y cuando Israel fue a su siguiente pelea, no pudieron porque había pecado. Y entonces Josué, que no tenía al Espíritu Santo en él, consultó a Dios de una forma y fueron echando suertes hasta que la suerte cayó en Acán. La Biblia dice, da gloria a Dios y muere. Pero no fue lo que tradujeron esto. Eso no fue lo que tradujeron. Dicen, da gloria a Dios y dinos, dice. Pero la Biblia dice, dale la gloria a Dios, confiesa tu pecado y muere. O sea, Acán sabía que lo iban a apedrear. Y entonces Acán, si usted sabe que lo van a matar y le dice, mira, te vamos a matar, pero de todos modos confesar lo que ha dicho, yo me pondría así como recordarle su 10 de mayo, ¿verdad? Acán no. Acán sabe que eso implica que cuando Jesús regrese, Él se va a levantar y confiesa su pecado y muere apedreado. Lo que quiero que usted le quede es que aunque enfrentemos la muerte y perdamos, de todos modos la salvación aplica, porque nos vamos a levantar, porque Dios va a hacer algo, porque Dios va a cuidar de la viuda, porque Dios va a cuidar de mi familia, porque Dios va a hacerlo de cuidar de mi iglesia, porque Dios sí va a seguir adelante, porque Él está comprometido conmigo, aunque me toque cerrar mis ojitos. En segundo lugar, perdone ustedes que se desconectó esto. Yo quería decirle esto a usted para que usted conecte quién es Jesús, poco a poco. Lo hemos rebajado a... No. Dios, creador, el que hizo descender el maná, el que partió el mar, Dios. Así que usted creyó, fue conducido a creer en el verdadero. No necesitamos otra filosofía, no necesitamos andar buscando bendición por ahí.
No, van a llegar solitas, hombre, porque hemos creído en Jesús. No necesitamos yo declaro que ahora viene la provisión. No, no necesita eso, hermano, porque mi Dios pues suplirá para todas sus necesidades conforme a su riqueza en gloria. Haga lo que tenga que hacer y las bendiciones lo van a seguir. Y por último, ¿usted de qué depende? ¿Usted de qué depende? Bueno, depende para qué, me puede decir usted. ¿De qué depende para comer? Hablando humanamente, pues de que haya dinero, de mi trabajo. Ok, está bien. ¿De qué depende para su salud? ¿De qué depende en su matrimonio? ¿De qué depende? ¿Cuál es su confianza en su cónyuge? Yo quiero decir algo. Es bueno honrar a las personas de las cuales nosotros pues sí tenemos una confianza. No quiero decir no quiero dar a entender que sea bueno llegar a tener una dependencia en alguien, pero obviamente hay compromisos que necesitamos honrar entre nosotros. Pero ¿sabe qué? Enfóquese en que su vida y todo lo que su vida representa sea en Jesús, en Dios. Lo digo como sinónimo, Jesús, es decir, Dios, y en sus promesas. En sus promesas. Dios no va a fallar a sus promesas. Una pequeña letrita pequeña valga la redundancia, del contrato. Sus promesas son todas las que Él dijo que iba a hacer y que están escritas. No las que yo en un modo de oración entendí. Si confirman la palabra, sí, obviamente. Pero su promesa, lo que Dios va a honrar es. Y por eso yo predico tanto de la resurrección, porque esa es la promesa por excelencia. Pero ¿sabes qué? También Dios te puede sanar. También Dios te puede proveer. También Dios te puede tener gozo, hacer tener gozo. También Dios es la fuente de alegría. También Dios es la fuente de cada necesidad y cada situación que hoy estás enfrentando. Él es la fuente. Él es la fuente. Y lo que quiero decirte es que puedes depender de Él. Jesucristo basta. Enough. Él es suficiente. Cierre sus ojos, por favor. Y tenga conmigo un momento de meditación sobre lo que ha escuchado. Me gustaría a mí hacer la invitación. Si usted nunca le ha hecho a Jesús Señor de su vida, hoy es un día para hacerlo. Hoy es el mejor día que usted tiene para confesar a Jesús. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, Él pone esa inquietud en nosotros. Si tú tienes esa inquietud dentro de tu corazón, en tu mente, en tus pensamientos, tienes un sentimiento, esto es para ti. Yo te invito a que hoy hagas esa oración conmigo y lo confieses como tu Salvador y te confieses a seguir a Jesús. Hoy es un día importante. Hoy es tu día. Tú que nos sintonizas, si nunca has confesado a Jesús y el criterio es el mismo, haz esto con nosotros ahora. Puedes decir: Señor Jesús, yo te recibo como mi Salvador. Perdona mis pecados. Entra en mi corazón. Iniciemos esa relación, iniciemos ese camino que me has estado llamando. Yo quiero empezar. Perdóname mis pecados. Yo te confieso como mi Dios, como mi Salvador. Creo que tú viniste a la tierra y diste tu vida por mí. Moriste, pero 3 días después te levantaste. Ese es un punto de inicio, ese es un punto de partida. Luego, quédate un momento y platiquemos. Queremos apoyarte.
déjanos un mensaje, escríbenos un mensaje y confiesa y te contactaremos. Para todos los que hemos creído en Jesús, yo tengo otra invitación. Quiero invitarte a depender, a poner tu vida en las manos de Jesús. Ya esto debería ser un automático. Ya esto debería ser un automatismo en nosotros. Pero a veces vivimos en un mundo engañado, en donde le damos mucho poder a otras personas, a otras circunstancias, a los problemas, a las vicisitudes. Yo quiero que tú salgas de este lugar con una imagen en tu corazón de la mano de Dios y tu vida dentro de su mano, y Él te va a llevar. Y eso no te va a garantizar a ti el cielo, porque todavía vives acá. Pero lo que sí te va a garantizar es que, como está escrito, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque Él estará contigo. Así que yo te invito esta mañana a ver tu vida, a ver las situaciones en tu vida, a ver las vicisitudes en tu vida, y hacerte esta pregunta: ¿cómo puedo depender de ti, Jesús? Y Dios se va a empezar a revelar. Dios se va a empezar a revelar. Quiero que te vayas con algo práctico. ¿Cómo puedo depender de ti, Jesús, en X, en Y, en esto que estoy viviendo? ¿Cómo puedo depender en mis emociones? ¿Cómo puedo depender ahora que estoy triste, o estoy molesto, o estoy enojado? Yo te estoy hablando de tu vida afuera de acá, que es iglesia. Tú como iglesia afuera, ¿cómo vas a hacer para depender de esto en tu matrimonio? Para depender de Jesús en tus finanzas, en tu carácter. Hemos malentendido el ser creyentes de pensar que Dios tiene que hacer lo que yo necesito y mis metas. No. Es que es Él el que va a guiarte. Tú le invitaste a ser el Señor de tu vida cuando lo recibiste. Esto es consecuente con que Él sea el Señor de tu vida. Así que yo te invito a pensar esta mañana, a hacer imágenes en tu mente de qué significaría para ti depender de Dios. ¿Qué implicaría para ti depender de Dios? Quiero pedirte que por favor te respondas eso. Te respondas eso en tu mente. Y mientras tú lo ves en tu mente, vamos a cantar aquí nosotros. Y nuestras manos alzar, con canto adorar, nuestras manos alzar ante su trono con gozo, hacia el cielo las manos alzar, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey. Oh, 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 que unidos amamos
quiero que en este momento tú le digas al Señor: Señor, yo quiero descansar en ti. Estoy cansado. Estoy cansado, Señor. Estoy cansado con cómo estoy llevando esto. Ayúdame a descansar en ti. Quiero descansar en ti con respecto, y entrégale cosas puntuales a Dios. No te vayas con la misma carga que entraste. El Señor, aquí está. Quiero descansar en ti. Hermano, puedes descansar en Él. Él se levantó de los muertos. Puedes descansar en Él para lo que ahora mismo estás enfrentando. Descansa en Él. No te vayas con la misma frustración ni con lo mismo que venías, sino vete con la sensación de que Dios va a actuar en tu vida. Claro, hay un trabajo por hacer. Esto no es algo automático, pero sabes que Dios te trajo para trabajar algo en ti. Dios te trajo para empezar algo en ti. Dios te tiene acá porque Él está haciendo algo en tu vida. Quiere hacer algo en ti. A veces pensamos que Dios se ha dado por vencido en nosotros, pero Dios no se ha dado por vencido en nosotros. Al contrario, Dios ahora mismo está por ti, está contigo, porque eres su hijo, porque eres su hija. Dios no se rendiría en ti. Él está contigo. Él está contigo. Querida iglesia, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Este es un momento de restauración. Este es un momento de vida. Este es un momento donde Dios se nos revela. No te vayas como entraste. Recibe descanso esta mañana. Recibe el descanso que viene del cielo. Recibe el descanso que viene de saber que tu Dios vino, se hizo como uno de nosotros. Vivió, enfrentó y venció de la misma manera que Él te va a llevar a vencer a ti. Porque Él es bueno, porque su fidelidad no acaba, y porque no has podido hacer algo que lo saque de tu vida. Es imposible. Si Él es tu Padre, si Él es tu Padre, si ya lo confesaste, es imposible que hagas algo para sacarlo de tu vida. Claro, Él va a disciplinar, Él va a corregir porque Él es perfecto, pero no te va a sacar de su vida. Te va a enseñar, te va a dictar, te va a llevar. Hermano, recibe descanso de parte del Señor en este momento para tu vida. Recibe descanso de lo que Dios está haciendo en tu corazón. Recíbelo porque es para ti. Él está contigo. Recibe la porción de Dios para ti. Mi buen Dios, te damos tantas gracias por tu fidelidad. Te damos tantas gracias por tenernos acá, por habernos llamado, por hacernos tus hijos. Hoy, Señor, reconocemos tu eternidad en nosotros, tu palabra en nosotros. Reconocemos tu poder en nosotros, Señor, y descansamos en ti. Ayúdanos a consultar tu palabra para vivir dentro de ella y saber que en esa medida enfrentaremos y venceremos cualquier situación y cualquier circunstancia. Pido, Señor, en esta mañana de forma muy especial, donde hay corazones con desesperanza, que tú proveas. Donde hay corazones sin dirección, que tú proveas esa dirección. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sobre esta congregación, sobre los que nos sintonizan. En el nombre de Jesús. Bueno es Dios, y para siempre su fidelidad. Bueno es Dios, y para siempre. Y para siempre su fidelidad. Bueno es nuestro Dios, Jesús de Nazaret, y para siempre es su fidelidad. Ahora yo quiero que usted abra sus ojos y que tenga una sonrisa de paz, una sonrisa porque Él está con usted, porque no lo va a dejar. Él está con usted. Ánimo, ánimo, ánimo.
Lo último que quiero decir antes de cortar la transmisión es: toca leer las letritas chiquitas del contrato, sus preceptos, para corregir nuestra vida, para direccionar nuestra vida. Proverbios dice que Dios, como un padre, corrige a sus hijos. Pero no está hablando como nuestros padres. Usted sabe que nuestros padres decían: te voy a corregir. Y usted sabe a qué me refiero, ¿verdad? A mí me hicieron muchas correcciones y yo ya hice menos. Pero la corrección de Dios es que tú vayas a la palabra y que enfoques a la palabra de Dios. ¿Cuál es la senda que estás llevando ahora mismo? ¿Y cuál es la senda que deberías de llevar en tu actitud, en tu corazón, en tu dormir, en tu trabajar, en tu descansar, en tu comer, en todo lo que eres y haces? Ahí está. Porque esa senda es como un río